Saludos, mi querido cibernauta. ¿Tienes hijos en la preadolescencia? ¿Comienzas a ver de repente que en tu hijo se están experimentando cambios? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional en el área de educación y créeme que puedo saber exactamente cómo te sientes. Más de 15 años de matrimonio, 3 hijos y una larga experiencia en el área de educación me llevaron a buscar respuesta después de haber cometido muchísimos desaciertos al lugar que considero un lugar inefable, infalible y que puede traer respuesta a cualquier área que yo pueda tener en mi quehacer como mujer, ya sea como esposa, como madre, como profesional, en el área que sea. Y precisamente de esto se trata Mujer Virtuosa. Si es la primera vez que estás conectado con nosotros, bienvenido, qué bueno que estás aquí. En este espacio procuramos dar respuesta a preguntas tan determinantes como estas, o sea, tengo un hijo preadolescente, ¿qué es la preadolescencia? ¿Qué debo de hacer en esta etapa de su vida, de su desarrollo? A temas más controversiales, a temas más profundos como ¿para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Si ya eres parte de esta comunidad que se conecta cada sábado, bienvenido de regreso, bienvenida, qué bueno que estamos aquí y que hoy vamos a poder hablar de este tema tan a la mano, ¿verdad? Para los padres que estamos en esta etapa, porque me confieso, tengo un hijo preadolescente y a otro que va entrando ya rápidamente en esa etapa del desarrollo que se llama la preadolescencia, que de hecho es una etapa del desarrollo, vamos a decir que en mis tiempos, ha llovido desde mis tiempos, ni siquiera se tomaba en cuenta y si se tomaba en cuenta yo no la recuerdo. Habían 2 etapas, éramos niños y éramos adolescentes y punto. Pero hay ahora como esa etapa intermedia entre la niñez y la adolescencia que se llama la preadolescencia, que en muchos casos, en el caso de muchos chicos comienza tan temprano como a los 9 años y en algunos casos comienza a los 11, 12 años. Y a partir de ese momento nuestros chicos comienzan a experimentar algunos cambios, claro, no tan drásticos como la adolescencia, pero ya se comienzan a ver algunos cambios en su personalidad, en su humor, en sus posturas. Y es importante que nosotros sepamos qué hacer con nuestros hijos cuando están en esta etapa. Y una de las cosas que yo quiero animarte a hacer en el día de hoy con tu hijo preadolescente es que comiences a hablar con tu hijo preadolescente acerca de temas incómodos. ¿Cómo, Emma? ¿Cómo así? Temas incómodos. O temas que damos por sentado. O que ellos ni siquiera están ahí porque ellos no saben de eso o no han escuchado de eso. O temas que nosotros muchas veces y de una manera muy conveniente, de una manera muy cómoda, delegamos en otras personas, ya sea en el colegio, ya sea en la escuela dominical, ya sea en algún amiguito, ya sea en un tío o una tía, y nadie mejor que tú, perdón, nadie mejor que tú para hablar con tus hijos acerca de temas controversiales. ¿Por qué? Porque tú eres exactamente el que sabes qué tanto tú quieres o de qué forma, no qué tanto tú quieres que él sepa, porque mira, tengo noticias, o sea, es muy probable que ese muchacho, esa niña, sepa más de un tema de lo que tú te puedas imaginar. Y nosotros como madres, sobre todo, muchas veces pecamos de ingenuas y creemos que nuestra niña sigue jugando con Barbies y que nuestros chicos siguen jugando videojuegos y que sus mentes no están por otras carreteras que hace mucho que ya se fueron por ahí, porque tal vez escucharon alguna palabra en un momento determinado, en un video que vieron, en uno de esos cortos, y agarraron por ahí, esa palabra los enganchó, picó su curiosidad y siguieron investigando.
Si eres madre de hembra, está de más decirte, o sea, si tu hija es preadolescente y no se ha formado y tú aún no le has hablado del periodo, o sea, estás tarde. Tienes que hablarle acerca de ese tema, tienes que sentarte con ella y hablarle acerca de lo que es el periodo, en qué consiste, qué ella debe de esperar, qué cambios ella va a experimentar. O sea, todo cuanto tú te puedas imaginar, y si tú no sabes cómo hablar de ese tema, hay mucho contenido que nosotros podemos hoy buscar. Nosotros tenemos la gran ventaja de que el Internet es una enciclopedia, o sea, es una biblioteca con todos los libros del mundo. Y hay información buena e información no tan buena. Es importante que en este momento tú comiences a hablar de temas controversiales. ¿Tú sabes por qué? Y yo te paso por gracia lo que por gracia recibí. Yo descubrí que el mejor momento para hablar con nuestros hijos acerca de temas controversiales es justo ahora, cuando ellos todavía no están en ese proceso de la adolescencia. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestros hijos cuando comienzan o cuando entran a la adolescencia, entran a un proceso en el que ellos como que se encierran en sí mismos. Es como si ellos estuvieran pasando por ese proceso de ser una crisálida. Y ellos se van nutriendo ahí adentro en ese capullo, en esa crisálida, y ellos se van formando sus propias opiniones. Y esas son las opiniones que ellos van a tener al final, entonces, de la adolescencia y al inicio de la adultez temprana, entiéndase, 18, 19, 20, 21, se lo van a formar ahí. Y si tú no te has ido adelante, si tú no has picado adelante, como decimos aquí, y tú has puesto un fundamento sólido sobre temas controversiales, no el que tú quieres que él se forme por el influencer del momento, sino con una base sólida. Es muy probable que cuando tu hijo entre a una etapa de adolescencia, que comience él a formarse sus propias opiniones y que comience a abrir su oído a quien él quiere. Y te puedo asegurar que la última persona a quien tu hijo le quiere abrir el oído en la adolescencia, tú sabes a quién es, ¿verdad? Es a ti y es a mí. O sea, es a sus padres. Es como si nuestros chicos de repente entendieran que ese héroe que nosotros éramos caducó y ya nosotros somos arcaicos, no sabemos nada, no entendemos de los temas. Ay, mami, tú no sabes, tú no entiendes. Entonces, justo antes de que tu hijo entre a ese punto, tú tienes que establecer una base, un fundamento sólido. Escucha lo que dice este versículo de Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál es esta casa? Esta casa es nuestra vida. Esta casa es la vida de tu hijo, de tu hija. ¿Y cuál es esa roca? La roca, el fundamento más sólido que puede existir para tu hijo, para nuestras vidas, es la palabra de Dios. Ella es nuestro fundamento. La palabra establece que Cristo, que Jesús es la roca. Él es camino, Él es verdad, Él es vida. Y nosotros necesitamos establecer un fundamento firme para nuestros hijos, para que cuando, mira, no es que si viene la lluvia, es para que cuando venga la lluvia, no es que si viene el río invirtiendo sobre la vida de tus hijos, las pruebas, las circunstancias, la presión social, todo eso va a llegar. La casa pueda tambalearse, porque tu hijo va a tener que pasar por un proceso de formarse sus propias opiniones. Pero si ese fundamento
está ahí. Mira, yo te garantizo que el proceso del otro lado, cuando él termine, él va a permanecer firme. Él va a ser sacudido, su fe va a ser sacudida. Yo tengo noticias para ti. La fe de nuestros hijos será sacudida porque es parte del proceso normal de todo ser humano, establecer esa identidad de quién yo soy en Dios y para Dios. Y va a dejar llegar el momento en que tus hijos van de una manera u otra necesariamente van a desarraigarse, o sea, van a dejar de ser los hijos tuyos, el que tú traes a la escuela dominical, el que tú formas, el que tú instruyes para ser quien Él es en Dios y para Dios y definir ese llamado, esa identidad que ellos tienen en Dios. Pero es importante que tú estés claro y tú con pasos intencionales y con propósito, tú comiences, mira, a dejar caer esa semilla acerca de esos temas importantísimos. Y te voy a dar algunas sugerencias en un ratito de cuáles son esos temas importantes que es necesario que tú comiences, si no lo has hecho, que tú comiences a hablar con tus hijos acerca de ese tema y de esos temas y que tú comiences a mostrárselos con una perspectiva de lo que Dios opina sobre estos temas, porque no hay tema, por actual que sea, que Dios no tenga una opinión y una postura firme y un principio claro establecido en la palabra con relación al mismo. Entonces, cada uno de estos temas es muy probable que a los primeros que nos desafíen sean a nosotros como padres, porque nosotros vamos a tener que documentarnos. Para nosotros poder formar e instruir a nuestros hijos, vamos a tener que documentarnos. Pero qué bueno, llegó la hora. O sea, si no sabemos de ellos, llegó la hora. Escucha estas estadísticas que, wow, o sea, cuando nosotros como padres que estamos criando a nuestros hijos en el temor de Dios, trayéndolos a la iglesia, son estadísticas que deben de sacudirnos y ponernos a reflexionar sobre las mismas. Dice, estudio muestra que jóvenes abandonan la iglesia después de los 15 años. Oye ese número, 15 años. 3 de cada 5 jóvenes cristianos, el 59%, se desconectan de la vida de la iglesia, ya sea permanentemente o por un largo periodo de tiempo después de los 15 años de edad. Los encuestados estuvieron activos en una iglesia cristiana durante sus años de adolescencia, 12, 13, 14, 15, pero después de los 15 algo sucedió. La investigación fue realizada por el grupo Barna, que le tomó 5 años llevar a cabo este estudio. O sea, no fue que llegaron un día a un grupo de iglesias y pasaron una encuesta, un grupo de jovencitos y arrojó. No, durante 5 años, de manera constante, estuvieron investigando, encuestando a los jóvenes. Y esto fue el resultado que arrojó. Yo no sé, o sea, yo escucho estos números y estos números son alarmantes, porque yo estoy segura que si le preguntamos a los padres de estos jóvenes que se fueron, si ellos lo veían venir eso, es muy probable que los primeros sorprendidos hayan sido esos padres que nunca lo vieron venir o que tal vez no dieron los pasos necesarios para que esto no sucediera. Dice, el primer mito que los investigadores miraron a través del estudio fue la idea de que David Keenan, quien dirigió la investigación, concluyó que la mayoría de la gente pierde su fe cuando salen de la escuela secundaria. O sea, te lo explico. Existía un mito que decía, los jóvenes comienzan a apartarse de Dios cuando se van a la universidad, al terminar la secundaria.
este estudio determinó que muchísimo antes, que a los 15 ya los muchachos están comenzando a desconectarse. La realidad del problema de la deserción no se trata de un enorme éxodo de los jóvenes de la fe cristiana. De hecho, se trata de las diversas formas en que los jóvenes se desconectan de su camino espiritual. Y ellos identifican 3 tipos de abandonos. Por favor, toma nota. Están los pródigos, los nómadas y los exiliados. El más común de estas 3 son los nómadas. Yo creía que eran, cuando yo comencé a leer y a investigar, cuando yo leí, yo dije, no, el más común tiene que ser el pródigo. El más común son los nómadas o los jóvenes cristianos que andan lejos de la iglesia institucional. Escucha esto. Ellos andan lejos de la iglesia como cuerpo, como institución. Pero aún así, ellos se llaman a sí mismos cristianos. Aún así, tal vez vienen a la iglesia y se presentan como si lo fueran, pero su corazón está lejos. El estudio encontró que aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes cristianos cae en esta categoría. Se dejan llevar por la presión social y su corazón está lejos, se aleja de la iglesia como institución. Sobre este particular, es difícil saber, dicen, ellos establecieron, es difícil saber cómo evaluar una estadística de un 59% de abandono. Esto depende en gran medida de cómo es que se define el no asistir regularmente a la iglesia. Me explico. Esta estadística se realizó entre jóvenes, pero las familias de este 59%, casi un 60%, no tenían todas las mismas características. Entonces es difícil analizar una estadística que viene de familias tan heterogéneas. Tal vez algunas de estas familias eran familias que iban todos los domingos a la iglesia, tal vez familias que asistían una vez al mes, tal vez familias que estaban activas en el ministerio, tal vez familias que, aunque iban todos los domingos, eran eso, o sea, cristianos que iban, se sentaban el domingo y de ahí salían a hacer su vida en la semana. Entonces, al tratarse de características tan heterogéneas, es difícil analizar este tipo de estadísticas. Ahora, una cosa es cierta, la estadística está ahí. La estadística está ahí. 15 años, el 59% de los muchachos arranca, se va, se desconecta, ya sea físicamente o espiritualmente. Y si nosotros sabemos que es así, antes de que los 15 lleguen, nosotros como padres tenemos que dar pasos contundentes, intencionales, que cuando le lleguen los 15 a nuestros muchachos, porque los 15 le van a llegar, nuestros muchachos tengan un fundamento sólido que les permita ellos poder recordar, ellos poder, cual pródigo, regresar. Ellos puedan decir no, o sea, cuando ellos estén en medio de un ambiente, porque yo te lo digo por mi propia experiencia, o sea, yo fui formada en un hogar con padres, sobre todo con una madre que tenía mucho temor de Dios. Se apartó de los caminos del Señor cuando yo era niña. Y no fue hasta que yo cumplí 15, 16 años, cuando yo cumplí 16 años, mis padres regresaron a los caminos del Señor, por causa de unas circunstancias difíciles que nosotros como familia nos vimos y fue la forma que Dios escogió para que volviéramos. Pero tú supiste que yo no estaba a mis 16, o sea, papi y mami, sigan ustedes, porque ustedes supieron que yo estoy en el pleno apogeo de yo querer disfrutar la vida. Sin embargo, mira, había una formación, había un fundamento que a mí me habían dado como niña, a pesar de mis padres estar alejados de los caminos del Señor. Que cuando yo estaba en medio de circunstancias, de situaciones, mis amigos hacían cosas que yo no hacía. Mis amigos llegaban a lugares
que yo no llegaba. Y no, cuando hablo de lugares no me refiero del lugar geográfico, sino de lo que estábamos haciendo. Claro, la gracia de Dios sobre mí, yo no puedo, mirando atrás y mirando, puedo ver la mano de Dios. Como aun cuando yo ni siquiera me imaginaba que yo un día le serviría, ya Dios me miraba y me guardaba y me amaba de la misma forma en que Él mira a nuestros hijos y ve la semilla sembrada en ellos, así como Él veía la semilla sembrada en mí. Así que es importante que tú comiences a hablar con tu hijo preadolescente de este tipo de temas. Comienza a hablar con ellos acerca de lo que es la identidad sexual, ese tema que le quieren meter a nuestros hijos por todas las partes imaginables hoy en día. Habla con ellos acerca de ese tema. Habla acerca de lo que opina Dios acerca de hombre, de mujer. Háblale a ellos del tema desde todas las perspectivas posibles. No le ocultes lo que otros están diciendo allá afuera. Háblale francamente y analiza con tu hijo este tema. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de poco tu hijo va a ser un adolescente confundido. Y de repente un día la opinión de un influencer sea lo que penetre hasta lo más profundo de su mente y confunda a tu muchacho, el Señor lo guarde. Pero si ya tú te le adelantaste a ese influencer y hablaste de estos temas, no importa cómo lo traten, o sea, él va a escuchar, pero ya él va a tener hasta cierto punto una opinión formada. Háblale acerca del aborto. Sí, mira, por cruel que te parezca este tema, tú sabes que la mayoría de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes hoy en día son abanderados de este tema y lo ven como, por supuesto, que es un derecho. Háblales de este tema. Háblales de manera franca y di quién es el que se pierde, quién es el que se muere en el momento en que se toma la decisión de terminar con un embarazo. Háblale del tema de evolución versus creación. Documéntate científicamente acerca de este tema. Dentro de varios años tus hijos van a llegar a un espacio académico en el que ellos necesitan estar informados y mientras más pronto tú comiences a hablar de esos temas con ellos, mejor. Es importante que ellos puedan defender su creencia y tal vez más que defenderla, porque no es que tus hijos se paren con el pecho abierto en la universidad a discutir con un maestro, sino que la opinión de ese maestro que tal vez se escucha tan intelectual no impresione a tus hijos, sino que ya ellos puedan tener un fundamento, una idea clara de lo que ellos creen. Háblale acerca de la eutanasia. Hoy en día son como dos temas que van de la mano, las mismas personas que están defendiendo el derecho que se tiene a matar a una criatura, también tienen a que si una persona ya no quiere continuar con su vida, tiene todo derecho a quitársela. Entonces habla con tus hijos acerca de estos temas. Habla con relación al feminismo. Habla con tus hijos sobre el machismo. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué piensan hoy en día? ¿Qué socialmente se está vendiendo? ¿Qué socialmente se está construyendo? Y sobre todo modela en tu casa estos dos temas, feminismo y machismo, desde una postura de un rol y un modelo bíblico. Porque tú le puedes dar un discurso muy lindo, pero si en tu casa no se está viviendo un rol y un modelo bíblico acerca de estos temas, será palabrería barata. Habla con tus hijos con relación a lo que es la pedofilia. Explícale acerca de los depredadores contra niños y adolescentes que andan por ahí. Háblales de ese tema, por cruel que te parezca o por morboso. Tal vez tú dirás, ay, no, es que yo no quiero que mi hijo sepa de esto. Háblale que si tú no se lo cuentas, alguien más se los contará. Háblale. Háblale sobre las drogas, sobre el alcohol, legalización de drogas. Y yo te estoy dando algunas cosas. En estas mismas conversaciones con tus hijos, van a ir surgiendo otros temas, ellos van a comenzar a preguntar. Hagan un espacio
abierto, franco, de conversación. Trata de no sorprenderte por las preguntas que tus muchachos puedan hacerte como consecuencia de esto. Establezcan un día en el que ustedes puedan escucharse el uno al otro. Tal vez abre un espacio que se llame Papi y Mami Escuchan o algo así, yo no sé, donde tus hijos preadolescentes puedan comenzar a expresar las dudas, las preguntas, las interrogantes que ellos tengan, para que si tú no lo has comenzado a hacer, comiences a edificar de manera sólida, sobre un fundamento sólido, como es la palabra de Dios, asuntos y temas tan importantes que tú no puedes dejar a terceros para que documenten a tus hijos, que tú no puedes dejar que sea ni un youtuber, ni un influencer, ni un tiktoker, ni un maestro, ya sea de escuela dominical o del colegio o de la escuela, o un tío, porque ese tío tú sabes. No, te toca a ti. ¿Que va a ser fácil? No, hay temas que yo estoy segura que se te va a hacer un poco más difíciles que otros, pero Dios te va a dar la gracia. Dios te va a dar la dirección, Él te va a dar la sabiduría. Es mi oración que logremos hacerlo, porque hablo contigo y recuerda, estoy exactamente en el mismito lugar en el donde tú estás, con 2 hijos preadolescentes a los que necesito comenzar. Hay algunos de esos temas que ya lo hemos conversado, pero hay otros que necesito comenzar a hablarlos con ellos. Y para luego es tarde, ya debemos de comenzar, porque este es el tiempo en el que todavía su corazón está lo suficientemente abierto para recibir la información que viene de ti. La persona que le puede hablar de este tema con mayor propiedad y con el mejor interés de que él sea edificado y guardado y que su mente sea guardada de ideologías y de posturas que nada tienen que ver y que nada agradan a las posturas bíblicas. Qué bueno que estuvimos conectados en esta ocasión hablando de este tema que está ahí y que cuando lo escuchamos decimos, wow, sí, no lo había pensado, temas como tan lógicos, pero que si no hablamos de ellos, si no establecemos y abrimos este espacio para conversar de él, tal vez en un momento determinado ni siquiera nos pase por la mente. Déjame saber qué te ha parecido el tema. Por favor, déjame saber si ya lo estás haciendo o cuando comiences a hacerlo, déjame saber cómo fue tu experiencia, cómo te fue, para que todos podamos ser edificados unos a los otros. Qué bueno que pudimos estar conectados en esta ocasión. Yo confío que Dios nos dé la oportunidad de conectarnos nuevamente. Por favor, no olvides regalarnos un like y dejarnos tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.